Argentina, el informe anual de la legislatura de Buenos Aires señala que al menos 2 personas mueren al mes en hechos vinculados a la represión policial. Otra vez tenemos que hablar de un joven asesinado a manos de la policía. Lucas Barrios, 18 años y 18 balazos mortales. ¿Por parte de quién? De un policía de la Federal. Otro caso de gatillo fácil. Esta es la víctima. Le volaron la cabeza. 17 años. 200 tiros a 2, 3, 4 personas que hay en un coche. Es una barbaridad. ¿Solo tiró la policía? Sí. Rivelli es una sombra negra. Es como que le digo al gordo, nos están tirando a nosotros. No quieren que se sepa lo que pasó, porque ha involucrado mucha gente, gente de poder, gente que maneja muchas cosas. Entonces este tipo de cosas es mejor no sacarla a la luz. ¿Qué estaba haciendo una patota policial de más de 10 policías en semejante procedimiento, en la media tarde, en pleno centro de la ciudad de Wilde, de civil? El oficial primero del juzgado mirando el auto, bajando el parasol y sacando toda la documentación, y se da vuelta y me dice: Silvia, mira, para ladrón muy ordenadito, porque tiene todo. Los autos impresionaban mucho porque eran un colador. Durante la década de los 90 se inició un ciclo interminable de hechos que tuvieron como protagonistas efectivos de la fuerza policial. En los medios de la época empezó a sonar una nueva manera de referirse a ellos: la maldita policía. El 10 de enero de 1994, un grupo de 11 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús persiguió y baleó a los ocupantes de 2 autos, un Dodge 1500 y un Peugeot 505. El grupo respondía al excomisario Juan José Rivelli. Era imposible que una sola persona haya podido disparar 200 impactos que tenía el coche de mi marido. Los efectivos policiales dispararon 200 veces sin que nadie respondiera al fuego. Usaron pistolas 9 milímetros y hasta un subfusil Uzi. 4 de los 5 ocupantes de los vehículos murieron. Este caso emblemático de gatillo fácil se bautizó posteriormente como la masacre de Wilde. Las víctimas fueron el remisero Norberto Corvo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505 y fueron interceptados por efectivos policiales en la avenida Ramón Franco y Lobos. Bueno, ese 10 de enero mi marido no llegó a casa, me extrañaba mucho, nunca faltaba. Estaba súper preocupada, no quería preocupar a mis papás, en ese momento no había celulares, no había nada. Me crucé a lo de unos vecinos y tenían un diario sobre la mesa. En la portada del diario estaba el coche de mi marido. Le reconocí la patente, un título tremendo, y esto ya había pasado. Nunca nadie me llamó para avisarme, para decirme, o sea, con documentos en el coche, o sea, de cualquier manera se podrían haber acercado, nunca nadie. Así que salí a la deriva, por cualquier lado, a buscar dónde podía estar. Fui de comisaría en comisaría hasta que llegamos, porque vimos el coche, que era ahí donde estaba. Nos atendió el comisario, nos dijo que lo sentía mucho, que había habido un error. Se habían equivocado de persona y en el coche que iba mi marido habían fallecido los 3. Después estuve con la jueza González, que nos contuvo un montón.
A mí no me dejaron ver nunca a mi marido, yo nunca lo vi. Y bueno, volví a mi casa con la peor noticia, o sea, que la manejé como pude. Mis hijos hasta bastante grandes nunca supieron lo que les había pasado al papá. Les dije que el papá había tenido un accidente y que ya no estaba con nosotros, que no iba a volver. Lo que quise decir que no les conté esto. Esto no se los pude contar. No se los pude contar porque no me lo podía contar a mí misma. O sea, yo misma no podía creer todo esto que estaba pasando. Entonces, menos aún podía explicárselo a mis hijos y con qué necesidad le podía decir yo una cosa así y ellos no lo iban a entender. Hoy son dos hombres maravillosos de trabajo, pero siguen sintiendo la ausencia de su papá. No sé si está bien o está mal, pero no me arrepiento de mi decisión. O sea, la historia verdadera la conocieron ya de grandes. Lo que peor, o sea, era la imagen de nunca haber visto a mi marido, o sea, de tener como la sensación de que podía volver en algún momento, que todo no había sido real. Pero bueno, sí, era una realidad horrorosa, la cual no se cierra nunca y como que la justicia no nos da lugar a que esto, los familiares le podamos poner un fin con una justicia. Creo que en ese momento estaba la jueza Silvia González. En el estado que yo estaba como en un estado de shock, no reaccionaba. Y hubo otras personas, sí, que fueron a reconocer. Un amigo fue a reconocer el cuerpo, y no recuerdo si realmente fue mi suegro también. Que para él o sea, si fue así, para él creo que él lo necesitó hacer, porque es como que si no podés darle un corte, que es lo que me pasó a mí. Porque cuando hubo una jueza real que se ocupó del caso, la sacaron. Me acuerdo un día de turno tranquilo, sin demasiado movimiento, con un teléfono que suena, el comisario Córdoba llamando, diciendo que había tenido un enfrentamiento en Wilde. Me comenta que había tenido un enfrentamiento en Wilde y no me da más datos. Así que nada, le dije que deje todo como estaba, que me dé exactamente la ubicación, que nosotros íbamos para allí. Y organizamos algunas cosas que quedaban dando vuelta en el juzgado en ese momento, y nos vamos para Wilde. Y ya ahí, ni bien llegamos, nos dimos cuenta que algo extrañísimo había sucedido, porque las cosas no estaban como tenían que estar, si las cosas no estaban en su lugar, como habíamos ordenado. Lo que ya previene mal necesariamente, es decir, te hace ver que algo no está funcionando bien. Me acuerdo del auto del remisero en una playa de estacionamiento, creo, como se había alterado la escena, al contrario de lo que nosotros habíamos ordenado, se habían desplazado los vehículos, se habían desplazado los cuerpos. Esto inmediatamente te pone en alerta, ¿no? De todas formas, la gente el comisario Córdoba puntualmente, de la Brigada de Lanús de ese momento, es una persona con la que yo había trabajado bastante y siempre había trabajado bien. Nunca jamás lo había visto inmiscuido en una situación de violencia de ese tipo. Pero bueno, nada, las cosas estaban fuera de sitio. Y los autos eran un colador, y como contrapartida, los móviles donde los policías se manejaban no tenían un solo impacto de bala, lo cual hacía desconfiar de entrada de un tiroteo intenso como ellos estaban planteando, ¿no? El primer día fue que habían abatido a 4 ampones.
Esas fueron las noticias. A las 24 horas, de 4 fueron 3. Y lamentablemente a Norberto se tardó muchísimos años en limpiarle el nombre. Bajamos del auto y me sale al cruce mi viejo, o sea, no llegué ni a entrar a la brigada. Y ahí fue cuando me dice que lo habían matado a Edgardo, que Edgardo había muerto. Nada, eso es lo que más me acuerdo. Sé que después me entero que también había ido uno de mis cuñados, Néstor, que pobre se comió el garrón de hacer el reconocimiento del cuerpo junto con mi viejo. Y después fue a quien le pedí, por médico y por confianza, que pudiera estar en la autopsia, y se comió el garrón de la autopsia de su cuñado. 2500, donde perdió la vida Edgardo Cicutín, no había ningún arma, absolutamente ningún arma. Se comienza a armar la estrategia defensista tratando de desviar la investigación. ¿Qué es lo primero que se hace? Permitir la profugación de Marcos Ariel Rodríguez. El argumento es que él se profugó porque pidió permiso para ir al baño y se fue caminando de la brigada y desapareció. ¿Para qué lo hacen profugar o inventan la profugación de Marcos Ariel Rodríguez? Para achacarle a él los 200 disparos. Fue el único, digamos, irresponsable que, excediendo las facultades y el objetivo que tenía el procedimiento, produce 200 disparos y mata a 4 personas y casi a una quinta. Una de las degradaciones que el ex juez Galeano, más allá de todos los desastres que hizo en la investigación de la AMIA, él le hizo escuchas telefónicas legales, por supuesto, a todo este grupo cuando se creía que estaba vinculado con el tema AMIA seriamente, y que es desde ahí de donde sacamos un montón de información que nos resultó útil para Wilde. Hay conversaciones de Rivelli en donde él de alguna manera da a entender, cuando todo este grupo está detenido por orden de la jueza Silvia González, confirmado por cámara, da a entender que él estaba muy preocupado por sus muchachos, que estaban pasando un mal momento y que estaba viendo cómo hacer para lograr liberarlos, hablando con los de arriba. Recordemos que estamos hablando de la época de Closic, de Pedro Closic, la famosa cara de donde surgió el nombre de la maldita policía. Nos constituimos prácticamente en Wilde y empezamos a tocar timbre. Casa por casa, a ver si alguien había visto algo, a ver si alguien sabía algo, y así fuimos encontrando un montón de personas. Yo no recuerdo ahora puntualmente, porque pasó hace muchísimo tiempo, pero así fuimos encontrando cosas, hasta que llegamos a la parrilla, y hablamos con la gente que estaba en la parrilla, y luego hacemos lo mismo, recuerdo, con el lugar de donde había salido el remisero, para establecer por qué había salido con esa gente, desde dónde. Establecimos con certeza que se trataba de un viaje habitual, que no había nada extraño en eso, que había sido un chofer ocasional, este muchacho. Y bueno, después aparece el otro auto y sorprendía muchísimo ver que eran exactamente iguales, los dos, exactamente iguales. Nos quedó que fue el motivo, es decir, lo único que nosotros no pudimos recrear en ese momento, no sé si ahora, porque pasó mucho tiempo, yo hace mucho tiempo que no tengo contacto con el expediente, yo no sé si ahora esto lo han podido determinar, pero lo único que nosotros no pudimos fue establecer por qué había sucedido todo esto, por qué semejante explosión de violencia. No lo pudimos determinar. Tampoco pudimos determinar qué vinculación hipotética había entre esta gente del segundo Dodge y la gente que viajaba en el Peugeot. La llave de esto la tienen obviamente, es decir, los que nos pueden explicar esto nunca lo quisieron explicar.
y tenían derecho a negarse a declarar, obviamente. Íbamos rumbo allá a Berazategui, creo que fuimos por autopista, después entramos en la avenida Mitre y doblamos en la calle, que no recuerdo los nombres, pero creo que algo de Falcón, que es una diagonal que costea todo lo que es el Parque Domínico. Hicimos unas, no me acuerdo si 2 o 3 cuadras. El tránsito estaba parado, ¿sí? Era una sola mano. Y de golpe vimos el tránsito parado delante nuestro, donde, bueno, no se podía seguir hacia adelante, y gente que hacía ademanes, digamos, y que como que te demostraban que había un problema adelante, y de hecho el problema era un tiroteo o un robo, porque la mano fue, fue una seña de arriba de un camión que nos hicieron. En esa esquina donde yo doblo hacia la derecha, no me acuerdo las calles, hay una mini plazoleta, es como una manzanita chiquitita, que dividía 2 arterias, hacia la derecha las 2, pero en diagonales, así y así. Entonces cuando yo le dije al gordo, le digo, me parece que hubo un afano o algo por el estilo, y doblamos. Cuando apenas doblo, se empiezan a sentir tiros, muchos tiros. El tema es que yo doblé hacia la derecha y a las 2 cuadras, calculo, 2 cuadras y media, es como que le digo al gordo, nos están tirando a nosotros, porque cuando doblo hacia la izquierda, que fue la única manera de ver hacia mi izquierda, vi que de atrás venían vehículos tirando. Bueno, qué sé yo, en ese momento lo único que quise yo es que se abriera una puerta, algo para meterme, qué sé yo, de salvarme de no sé qué. Como el coche había quedado oblicuo, digamos, a los cordones, yo a él lo vi bajar, pero una vez que bajamos los dos, ya por una cuestión óptica, dejé de verlo, él quedó atrás mío. Y al caminar hacia atrás, bueno, estaba un abanico de gente, así de cordón a cordón, gritándonos que nos tirásemos al piso. Yo caminé con las manos hacia arriba. En ese momento no tiraban. Y bueno, cuando yo ya pasé la cola del auto un poquitito más, me tiré boca abajo, puse la nariz en el asfalto y las manos hacia adelante. Y bueno, ahí allá a los segundos yo ya tenía una rodilla en la espalda, una pistola acá atrás en la nuca. Me preguntaban dónde estaban los fierros. Y yo, bueno, le dije en ese momento, el único fierro que yo llevo es una lapicera. Entonces, en un momento veo que una mano se extiende hacia abajo con la pistola ya con la corredera hacia atrás. Eso significa que ya no tenía más balas. Y que otro individuo abraza a este policía, supuesto policía o gente de civil, no sé quién era, y le dice, para loco, que está todo dominado. Bueno, fueron segundos, minutos, no sé qué fueron, donde empiezo a escuchar las motorolas de los otros policías que estaban ahí, y en uno escucho que están pidiendo 3 esposas para tal dirección. Cuando terminan esos disparos, digamos, eso que te comenté recién, siento quejarse a Eduardo, o sea, que decía, me duele, me arde, y que le decían, bueno, ya quédate tranquilo que ya viene la ambulancia. Eso le decía a otro policía. Cuando lo veo a Edgardo a través de la ventanita en su cajón, le dije que iba a hacer lo posible para
para ver qué había pasado. Cada vez que volvía a casa, después de alguna recorrida, de alguna entrevista, me tiraba en el piso a llorar, mientras Gonzalo me trepaba, Gonzalo tenía 8 meses, me trepaba por la espalda. También les hice las promesas a ellos, a Gonzalo y a Natalia. Cuando logramos capturar al prófugo, saqué la foto de mi nieta y le dije al juez Vitale, por ella. Porque ahora también se suma ella y ahora también se suma mi nieto. Mi motor es básicamente buscar justa justicia, que no es una sencilla justicia. No es que solamente me digan, sí, a Edgardo el culpable de todo es Marcos. No, ¿por qué? O sea, yo tengo 58 y todavía no salí de la etapa de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué salieron de civil 6 autos, 11 policías de civil a prevenir el delito cuando no había ninguna alarma de ningún banco? Porque se supone que habían salido por una salidera de banco. No hubo forma de determinar que efectivamente hubiera habido una salidera de banco. Aparte, por Mitre, ahí por Domínico, por donde estuvieron, no hay bancos. Si la historia la escriben los que saben, eso quiere decir que hay otra historia. Era un excelente papá. Se iba a trabajar, generalmente a las 7 volvía, nos venía a buscar. En la otra cuadra de casa guardábamos el coche, los nenes eran chiquitos, entonces nos venía a buscar, íbamos hasta, por ejemplo, una pavada te cuento, íbamos a guardar el coche y después nos veníamos los 4 caminando con los nenes con los triciclos en esa cuadra y media. Después, o sea, lo clásico, se preparaba el mate, o sea, compartía cosas con los chicos. Y así era todos los días. Generalmente los fines de semana íbamos a lo de mi suegra. Mis papás vivían al lado. O sea, una linda persona. Nos levantamos, desayunamos, me saludó, pero bueno, lo que no me puedo sacar de la cabeza es la ropa que tenía puesta. No me la puedo sacar de la cabeza. Era un jean y una chomba media como moradita, así, y zapatillas. El gordo era un tipo familiero, era un tipo que saliéramos y volviéramos a la hora que volviéramos, teníamos que hacer el ritual de pasar por la puerta de la casa de cada uno de los de la familia, porque necesitaba verles la puerta. Él era así. No éramos amigos, no, éramos compañeros de laburo, él con sus sueños en las ventas, yo con los míos, tipo macanudo, simpático, me acuerdo mucho de su risa. Sí, me acuerdo, hemos viajado al interior también, hemos comido sándwiches de mortalera porque no teníamos para sentarnos en un restaurante, para hacer una venta. Recuerdo eso, compañerismo. Eso. Sucesos. La Falda cayó prófugo por la masacre de Wilde. El ex policía porteño que tenía pedido de captura por ese trágico tiroteo en el que mataron a 4 personas fue atrapado ayer, irá a juicio junto a otros 8 efectivos. Después de haberlo buscado durante 20 años, se logró detener a un policía que participó de lo que conocemos como la masacre de Wilde, y este operativo fue comandado por el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Después de haberlo buscado durante 20 años, fue detenido en septiembre de 2014 en la provincia de Córdoba. Los excomisarios Hugo Reyes, Eduardo Gómez y Roberto Mantel, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gato y Marcelo Valenga,
los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek y el ex cabo Marcos Rodríguez pertenecían a la Brigada de Investigaciones de Lanús, en la que era subjefe el ex comisario Juan José Rivelli. Cada vez que había una votación me iba a la mesa donde estaba previsto que votara. Ya después, creo que fue después del 2001, desistí, pero no por eso desistí de buscarlo. Hasta que un buen día, buscándolo como por el documento, a ver dónde votaba, me encuentro con que votaba en Córdoba. Un tipo que hasta lo buscaba por el Ministerio de Justicia y Seguridad, tenía recompensa y no pasaba nada. Nadie buscaba nada. Rodríguez es el único policía que hoy está preso. Todos están acusados por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en un grado de tentativa, por la única víctima del ataque que sobrevivió. Porque alguien sabe qué pasó. Obvio que alguien sabe qué pasó. ¿Me entendés? Bueno, ¿qué pasó? Que nadie hace nada para realmente sacar a la luz lo que pasó. ¿Cuántos intereses hay atrás que se tienen que esconder? Ese es el tema. Eso es lo que a mí me jode, me duele, me da esta angustia. No lo que me pasó en sí. O sea, pienso que la muerte es parte de la vida, pienso que el destino es parte de la vida y pienso que en este momento estamos hablando y quizás cuando yo lo despida ahora me caiga de la escalera y me cague muriendo. Es el destino. ¿Me entendés? Pero cuando hay organismos tan importantes de saco y corbata que no te sepan decir qué mierda pasó, eso es lo que me jode. ¿Me entendés? Eso me jode. Eso. Tras la última audiencia preliminar al juicio al que deben ser sometidos los ex policías bonaerenses por la masacre de Wilde, las familias de las víctimas esperan que en los próximos días el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora fije fecha de inicio de debate. Y creo que lo supe querer después de muerto, fíjate vos, por toda esta historia. Ya te digo, vivíamos cosas de trabajo, pobre chabón, porque tenía las ilusiones de ascender en el trabajo, tenía las ilusiones de hacerle el bautismo a Gonzalo, un poco soñador como yo, un poco también en esta rama de la venta, que es un poco aventurera y demás, muy soñador, un tipo muy macanudo, muy macanudo. ¿Qué le puedo decir? Que me perdone por haber pasado por ahí. No sé, creo que eso.